Vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales 2x menos y más 15z igual a 3, x menos 3y menos 2z igual a 7, x menos 8y menos 21z igual a 11 a través del algoritmo de Gauss. En este sistema podemos observar que las incógnitas son x, y z. Entonces nuestro objetivo va a ser encontrar el o los valores para cada una de estas incógnitas de manera que se verifiquen todas las ecuaciones a la vez. Este sistema lo podemos escribir de forma más sencilla a través de su matriz ampliada, M, la cual está formada por los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes. Elegimos un orden para las incógnitas, por ejemplo, x y z, y luego los términos independientes. Entonces, la primera fila de esta matriz va a estar formada por los coeficientes de las incógnitas de la primera ecuación y el término independiente. En este caso tenemos 2x, por lo tanto, en la primera entrada de la matriz es un 2. Menos una y, entonces la segunda entrada de la primera fila de la matriz es un menos 1. 15z, por eso la tercera entrada de la primera fila es 15 y 3 el término independiente. Y de la misma manera podemos proceder con las restantes ecuaciones del sistema. Utilizando el algoritmo de Gauss, vamos a armarnos una tabla con el mismo orden de las incógnitas que utilizamos recién, x y z, luego los términos independientes y por último una columna de control que nos va a servir para ir controlando de que estemos haciendo bien el procedimiento. El primer número que vamos a colocar en esta tabla tiene que ser un número distinto de 0, que se va a llamar pivote. Es decir, que el coeficiente, en este caso de x, tiene que ser distinto de 0. Si dicho coeficiente en la primera ecuación del sistema es distinto de 0, podemos ubicar los coeficientes tal cual lo hicimos en la matriz ampliada M. Y si no, tendremos que hacer un intercambio de filas para garantizar que este número sea distinto de 0. En este caso es un 2, por eso podemos ubicar la primera ecuación, en realidad los coeficientes de la primera ecuación, en la tabla. Vamos a tener 2x menos 1y, 15z, término independiente 3, y en la columna de control vamos a escribir la suma de todos estos números que acabamos de escribir. En este caso, 19. Vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. 1x menos 3y menos 2z, 7 término independiente, y la suma de todos ellos es 3. Y para la tercera ecuación tenemos 1x menos 8y menos 21z, 11 término independiente, y la suma de todos ellos es menos 17. Con esto cerramos el primer bloque. Para formarnos el segundo bloque vamos a tener en cuenta la primera y la segunda fila del primer bloque y en principio la primera y la segunda columna, es decir, la correspondiente a x y a y. Y vamos a hacer el determinante de esos 4 números, o el determinante formado por esos 4 números, es decir, 2 por menos 3 menos 1 por menos 1 es igual a menos 5, y ese número lo ubicamos en el segundo bloque en la columna correspondiente a y. Vamos a hacer lo mismo ahora entre la primera y la segunda fila, pero con la columna correspondiente a x y a z. 2 por menos 2 menos 1 por 15 es menos 19, y lo ubicamos en la columna correspondiente a z. Ahora hacemos lo mismo, pero considerando los términos independientes. 2 por 7 menos 1 por 3 es 11, lo ubicamos en la columna de los términos independientes, y vamos a hacer lo mismo con la columna de control. 2 por 3 menos 1 por 19 es menos 13, lo ubicamos en la columna de control. Frenamos y vamos a controlar si hasta el momento hicimos bien las cuentas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a sumar los coeficientes
correspondiente a la columna X, a la columna Z y Z y término independiente. Y eso nos debería dar lo que tenemos escrito en la columna de control. En este caso, menos 5 más menos 19 más 11 es igual a menos 13. Así que efectivamente hicimos bien las cuentas. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero entre la primera y la tercera fila del primer bloque. Entonces tenemos 2 por menos 8 menos 1 por menos 1 es menos 15, lo ubicamos en la columna de la I. 2 por menos 21 menos 1 por 15 nos da menos 57, lo ubicamos en la columna correspondiente a Z. 2 por 11 menos 1 por 3 es 19, lo ubicamos en la columna correspondiente a los términos independientes. 2 por menos 17 menos 1 por 19 es menos 53, lo ubicamos en la columna de control. Nuevamente frenamos y controlamos. Menos 15 más menos 57 más 19 efectivamente es menos 53, así que hicimos bien las cuentas. Como ya hicimos este procedimiento entre la primera fila y las restantes, finalizamos el segundo bloque. Vamos a hacer lo mismo ahora en este segundo bloque. Previo a eso tenemos que chequear que el pivote, es decir, la primera entrada de este segundo bloque, sea un número distinto de 0. Si no, deberíamos hacer un intercambio de filas entre las filas del segundo bloque. Entonces, menos 5 por menos 57 menos 15 por menos 19 es 0. Lo ubicamos en la columna correspondiente a Z. Menos 5 por 19 menos 15 por 11 es 70. Lo ubicamos en la columna correspondiente a los términos independientes. Y por último, menos 5 por menos 53 menos 15 por menos 13 es 70. Lo ubicamos en la columna de control. Frenamos, nuevamente controlamos, 0 más 70 es 70. Realizamos bien las cuentas. El sistema equivalente al original lo vamos a obtener con la primera fila de cada bloque. Es decir, la primera ecuación es 2x menos 1y más 15z igual a 3. Ya nos olvidamos de la columna de control. La segunda ecuación es menos 5y menos 19z igual a 11. Y la tercera ecuación es 0z igual a 70. La matriz ampliada de este nuevo sistema es 2 menos 1, 15, 3, 0 menos 5, menos 19, 11, 0, 0, 0, 70. El rango de esta matriz ampliada coincide con el rango de la matriz ampliada del sistema original porque la matriz M' se obtuvo a partir de operaciones elementales de la matriz M y es igual a 3. El rango de la matriz de coeficientes A' coincide con el rango de la matriz de coeficientes del sistema original y es 2 porque tiene 2 filas no nulas. Y el número de incógnitas es 3. Pero al no coincidir el rango de la matriz ampliada con el rango de la matriz de coeficientes, el teorema de Rouget nos dice que tenemos un sistema incompatible. Es decir, que el conjunto solución es vacío. Además, ¿cómo lo podemos ver? Si intentamos hacer sustitución hacia atrás de la última ecuación, tenemos que 0 por z igual a 70. Tenemos que pensar por qué valores podríamos reemplazar a z de forma que 0 por z es 70. Pero no existe ningún número real de forma que 0 por ese número me dé 70. Por lo tanto, al no poder despejar z, no podemos hacer la sustitución hacia atrás. No podemos ir reemplazándola en las restantes ecuaciones. Por lo tanto, el conjunto solución es vacío.